El tema que por primera vez en la historia el Mundial se juegue a mitad del calendario liguero tiene muy nervioso a muchos equipos y es lógico porque no saben qué va a pasar y lo normal es que sus jugadores no regresen muy contentos de la Copa del Mundo. Pueden llegar lesionados, pueden llegar cansados, pueden llegar tristes, frustrados, porque la realidad es que solamente unos cuantos jugadores de todos los que se van al Mundial van a regresar como campeones del mundo. Y es un tema que puede alterar la dinámica de los equipos y cambiar totalmente la inercia de estos a partir del mes de enero, porque hay que ver cómo todos los grandes equipos se van a quedar con sus vestidores vacíos, porque todos sus jugadores se van a ir a la Copa del Mundo. ¿O no? Hay equipos que prácticamente no van a estar tan afectados por el Mundial, por todos los temas de los que acabo de hablar, y es justo de esos de los que voy a hablar. Una especie de equipos vacunados en contra de lo que ya no va a ser el virus FIFA, sino que va a ser una pandemia FIFA. Hay equipos que prácticamente no la van a sentir y hay otros de los que también vamos a hablar que son los más afectados, los que se van a quedar prácticamente con el vestidor vacío durante un mes mientras se juegue la Copa del Mundo. Entre las muy poquitas buenas noticias que este 2022 ha dado al Atlético de Madrid, al menos el Mundial de Qatar lo va a dejar más o menos en paz para que prepare una segunda vuelta que pueda rescatar la temporada para los de Simeone. El portero Jan Oblak no va a ir a la Copa del Mundo por la razón de siempre. Nació en Eslovenia. El jugador más decente del equipo desde que llegó el año pasado tiene todavía una mejor excusa para perderse el Mundial. Reinildo es de Mozambique. El central Stefan Savic, misma historia, pero a este le tocó nacer en Montenegro. Hasta aquí 3 titulares indiscutibles cuyas selecciones ni siquiera soñaron con el Mundial. Pero entre los medio titulares, medio suplentes, hay más casos. Geoffrey Kondogbia es de la República Centroafricana. Si nunca habían oído hablar de este país, no los culpo, pero ya pónganse a leer en vez de estar viendo videos de YouTube. Saúl sí nació en un país mundialista, pero tiene menos chance que todos los anteriores de ser convocado por Luis Enrique. Tomás Lemar tiene un poquito más de esperanza que Didier Deschamps se acuerde de él, pero es improbable. El balance, 6 de los 16 jugadores titulares y más o menos titulares del Atlético de Madrid no viajarán al Mundial. El Chelsea está plagado de jugadores carísimos que no van al Mundial por variopintas razones. Wesley Fofana costó $88 millones y eso que el defensa central ni siquiera ha debutado todavía con la selección francesa. Por casi 71 millones llegó también este verano al Chelsea Marco Cucurella, que ha disputado un solo partido en su carrera con España. Son $160 millones en 2 jugadores que ni siquiera son seleccionados. Y ciérrenlo en 250 millones si metemos a un tercero, el portero más caro de toda la historia, Kepa Arrizabalaga, que aunque resucitó la titularidad del Chelsea, no va al Mundial ni de milagro. En cuanto a los no clasificados a la Copa del Mundo, sobresalen los casos del italiano Jorginho y del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang. Llevamos ya 5. También se queda en Londres por lesión el francés N'Golo Kanté. Si tomamos en cuenta que los ingleses Trevor Chalobah, Ruben Loftus-Cheek y tal vez Conor Gallagher no van a pasar el corte de Gareth Southgate, al final medio equipo del Chelsea se va a quedar esperando a que regrese la otra mitad de Qatar. Samir Handanovic hace mucho que ni siquiera lo intenta. Se retiró de su selección desde 2015 cuando vio que no tenía chance de mantener la titularidad de Eslovenia con el surgimiento de Jan Oblak. Edin Dzeko sí que intentó ir a Qatar, pero Bosnia tuvo la eliminatoria más patética de su historia rumbo al Mundial. Hakan Çalhanoğlu quedó eliminado en el repechaje a manos de Portugal. A Henrik Mkhitaryan ni cómo ayudarlo con Armenia, selección de la que ya mejor se retiró. Miran Skriniar no estuvo ni remotamente cerca con Eslovaquia. Inter tiene prácticamente a la selección resto del mundo, el resto que no clasificó al Mundial, y todavía no hemos mencionado a los jóvenes seleccionados italianos Nicolo Varela, Alessandro Bastoni y Federico Di Marco, amén del veterano Francesco Acerbi, también se quedan en casa. Alexis Sánchez y Arturo Vidal, por cierto, aún jugaban en el Inter cuando Chile quedó eliminado de Qatar, y todo por culpa de la maldición interista. De los 11 titulares habituales, 7 no clasificaron al Mundial. El Arsenal ha maravillado previo al Mundial.
pero muy poquitos de sus jugadores van a ser titulares en Qatar 2022 y prácticamente todos lo harán con selecciones medianas para abajo. 1. Granit Xhaka con Suiza. 2. Thomas Partey con Ghana. 3. Takehiro Tomiyasu con Japón. Y 4. Su portero reserva Matt Turner con Estados Unidos. El quinto, tal vez, sea Bukayo Saka con Inglaterra, que tendrá sus minutos seguro, pero quién sabe si de titular. Y luego está el extraño caso de Gabriel Jesús, que sin explicación de por medio no fue convocado por Chiche en su última lista. Y hay cierta incertidumbre que se pueda convertir en el Chicharito brasileño, pero no creo. El que desgraciadamente nomás no cabe en Brasil es Gabriel Martinelli, algo parecido a lo que ocurre con William Saliba en Francia. Una cosa es que entre en la lista, otra que juegue. El refuerzo portugués Fabio Vieira, exactamente lo mismo. Y los ingleses Aaron Ramsdale, Ben White y Emil Smith Rowe no tienen pinta de ir a Qatar, pero si van al Mundial será en calidad de accesorio. Pero bueno, hay otros que no van ni de paseo, como el noruego Martin Odegaard, el ucraniano Oleksandr Zinchenko y el escocés Kieran Tierney, cuyas selecciones no pasaron el corte. Por último, además de Gabriel Martinelli y Gabriel Jesús, el tercer referente del equipo de nombre Gabriel, en la posición de defensa central, tampoco tiene chance de ir a Qatar ni de pesca. Si a un equipo le urge sosiego mental y físico tras la maratónica temporada pasada y sus consecuencias, ese es el Liverpool, que tendrá en el Mundial un mes de oro para recargar pilas. Si España se lleva a Thiago Alcántara a Qatar, será para sentarse en la banca. Fabinho descansará menos que Thiago, pero de todas formas su rol en la selección brasileña siempre ha sido de suplente y difícilmente eso va a cambiar en Qatar 2022. Más descanso para el mediocampo Jürgen Klopp, Naby Keita, que es muy triste y reprobable, pero la verdad, nadie sabe ni en qué selección juega. Lo que sí se sabe es que cualquiera que esta sea, no clasificó al Mundial y mejor. Así Keita se recupera más fácil de su lesión. Uno de tantos referentes de Liverpool que dista mucho de ser importante en selección es Trent Alexander-Arnold, que tendrá tiempo de recuperarse de sus lesiones mientras ve sentadito los partidos de Inglaterra. Por lo demás, los otros laterales del equipo, el escocés Andy Robertson y el griego Kostas Tsimikas, no tienen ni boleto para ir a Qatar. O sea, no solo en medio campo, sino en defensa, el Liverpool se dará un buen respiro. Y en ataque, baterías al 1000. Roberto Firmino, suplente con Brasil, el colombiano Luis Díaz, sin planes para noviembre-diciembre, y un tal Mohamed Salah, nacido en Egipto, tampoco tiene otra tarea más que dedicarse de lleno a su urgente reacondicionamiento físico para salvar la temporada del Liverpool. Las temporadas en Europa son largas y nunca conviene cantar victoria desde invierno porque todavía pueden pasar muchas cosas, y este año, con un mundial de por medio, mucho más, porque de 32 selecciones, 31 volverán de Qatar derrotadas. Y entonces los técnicos se van a encontrar a jugadores cansados, deprimidos o incluso lesionados. Pero la amenaza que representa la incertidumbre de este insólito mundial incrustado en medio del calendario le afectará menos al Milan que al resto de gigantes. Ya verán por qué. Gareth Southgate prefiere a Harry Maguire antes que a Fikayo Tomori, y en el fondo Stefano Pioli debe estar súper agradecido. Lo mismo ocurre en selección francesa con Mike Maignan, que viajará en calidad de suplente de Hugo Lloris, e incluso con Olivier Giroud, titular en el Mundial de hace 4 años y medio, pero eso era cuando Karim Benzema se encontraba castigado. O sea, unos cuantos milanistas irán al Mundial, pero muy pocos lo harán como titulares. Ni siquiera Rafael Leao es indiscutible en Portugal. Pierre Kalulu, ni medio chance que Didier Deschamps haya nunca oído hablar de él. Ibrahim Díaz, ¿Ibra qué?, pregunta Luis Enrique. Zlatan Ibrahimovic, al Mundial ni siquiera de joven estuvo para esos trotes. Ante Rebic, peleado a muerte con el entrenador croata, tampoco se va a desgastar en Qatar. Ismael Benacer, Camerún se pilló en la eliminatoria a su selección argelina. Sandro Tonali y Davide Calabria, Macedonia del Norte, se encargó de vacunarlos para que se enfocaran al 100 en el Milan. Y encima de todo, no olvidemos que hasta hace bien poquito Didier Deschamps no podía ver a Theo Hernández ni en pintura. No, las selecciones no valoran al Milan, y el Milan encantado de la vida de seguir ganando con sus despreciados futbolistas.
Olvidémonos de todos los demás, con esto ya es suficiente alegría. El Napoli durante el Mundial no va a tener que rezar para que Khvicha Kvaratskhelia, lo más grande que se ha visto en el sur de Italia desde Diego Armando Maradona, modo exageración off, no se lesione o ponga triste después de Qatar. De hecho, el que Georgia no tenga aspiraciones para clasificar ni siquiera al Mundial 2026, al que irán casi todos, es un activo más para no dejar ir nunca a Kvaratskhelia por menos de 300 millones de euros. Pero bueno, además del georgiano, el Napoli tiene todo un Dream Team de figuras nacidas en países futbolísticamente marginados o en horas bajas. Elif Elmas de Macedonia del Norte, Amir Rahmani de Kosovo, Stanislav Lobotka de Eslovaquia y Víctor Osimhen de Nigeria. Todos eliminados. Agréguenle a Matteo Politano, Giacomo Raspadori y Giovanni Di Lorenzo de esa selección que no pudo ni siquiera con el equipo de Elmas. Y por último, Mario Rui y Giovanni Simeone. Si se los llevan al Mundial, será únicamente de paseo. Seguro que se lo regresan a Luciano Spalletti como nuevos. El Napoli ha sido la gran sensación del fútbol premundialista y sin embargo, sus únicas aportaciones reales al Mundial serán Piotr Zielinski con Polonia, Irving Lozano con México, el central Kim Min-jae con Corea del Sur y a lo mejor el lateral izquierdo uruguayo Matías Olivera. Mientras el resto del equipo se va a encontrar en la gran fiesta de los dueños, porque no olvidemos que indirectamente el Paris Saint-Germain es el organizador del Mundial, el italiano Marco Verratti los va a esperar pacientemente, pero no lo hará solo. Lo acompañará a lamerse las heridas la embajada española en París, encabezada por Sergio Ramos y Fabián Ruiz, jugadores de los que Luis Enrique no es fan. Jugadores del Barça que no van a ir al Mundial. Apunten que son bastantes. El uruguayo Ronald Araujo por lesión, el marfileño Franck Kessié porque ha eliminado hace años, los recién llegados Marcos Alonso y Héctor Bellerín por no entrar en planes de Luis Enrique y Gerard Piqué porque no quiere ni puede. Marc-André ter Stegen sí que va, pero como si no fuera. Y si se preguntan qué jugadores del Manchester United se quedarán un mes esperando mientras tienen que entrenar con los juveniles, estos son el español David De Gea, el francés Anthony Martial, el escocés Scott McTominay, los suecos Victor Lindelof y Anthony Elanga. Hasta ahí llevamos 5 y podrían ser 7 dependiendo si Gareth Southgate convoca o no a Marcus Rashford y a Jadon Sancho. Si para cuando acabe el Mundial Riyad Mahrez y Erling Haaland aún no saben todo el uno del otro, tanto a nivel personal como de movimientos en la cancha, no tendrán perdón. Noruego y argelino verán solitos por televisión a sus 4 o 5 compañeros que se irán en bola a reunirse con Inglaterra, a la legión de 3 portugueses y a la pareja española, además de aquellos jugadores del City que se irán al Mundial por su cuenta con Bélgica, Alemania, Argentina, Brasil, Países Bajos y Suiza. Ojalá Haaland y Mahrez se caigan bien porque se van a quedar solos. Sin sus brasileños bailarines, ni su correcaminos uruguayo, ni sus niños franceses, ni sus adultos galos tampoco, ni sus contrastantes belgas, ni su abuelito croata, ni su novedad alemana. Para acabar pronto, el austriaco David Alaba y Toni Kroos, retirado de la selección alemana, buenos amigos desde el Bayern, tendrán que escoger entre pura sobra para formar sus equipos en las cáscaras del Real Madrid durante el Mundial. Por lo menos Haaland y Mahrez, Alaba y Kroos se van a hacer compañía. Pero, ¿qué diablos va a hacer el austriaco Marcelo Sabitzer durante el Mundial? Porque para empezar, 7 alemanes del Bayern Múnich serán reclutados por la Mannschaft. 4 franceses serán reclamados por el campeón del mundo. Entre Hansi Flick y Didier Deschamps se llevan a 11 habituales del Bayern. De los que sobran, Van Gaal se lleva a otros 2. Al tercero, que también vino del Ajax, lo reclama Marruecos. El lateral izquierdo se larga con sus amigotes de Canadá y el recién llegado se va con Senegal. La única esperanza que le queda a Sabitzer para no quedarse solo es que a Camerún se le olvide que Eric Choupo-Moting existe. Así como lo ven, al Tottenham Hotspur se le van casi todos sus jugadores al Mundial, encabezados por sus figuras inglesa y coreana, pero también su portero campeón del mundo, su refuerzo brasileño, su líder de la defensa argentino, su centro del campo uruguayo danés, su veterano croata y su estorbo inglés. Los únicos futbolistas de entre sus referentes y medio referentes que no van al Mundial son el colombiano Davinson Sánchez y el sueco Dejan Kulusevski.